Gracias, Padre. A pesar de que es la última, por lo menos estamos al final de la Eucaristía. No podemos olvidar que hemos vivido estos momentos muy especiales. Una cosa es arrepentirse, otra cosa es escuchar la historia del Nuevo Testamento, la lectura, otra cosa orar para todas las situaciones, otra cosa ya empezar a ofrecer la víctima, que sería el centro, y luego todo lo que hemos visto últimamente para vivir este contacto inmediato con el sacramento. Todo esto lo hemos vivido y pensamos no olvidarlo, porque cuando vamos a misa estamos reviviendo, no todos a la vez, por lo menos algunos los más importantes, para que nuestra labor de penetrar en el sacramento sea efectiva y para que luego nos ayude a realmente hacer la práctica en nuestra vida privada. Vamos a pedirle todavía al Espíritu Santo que nos escuche y al mismo tiempo nos ayude a oír el mensaje de hoy y vivirlo con la gracia que Él siempre nos da, para que a través de Él penetramos en el misterio místico de nuestra vida espiritual. Así que hagamos un pequeño diálogo con la tercera persona de la Trinidad, el amor del Padre y del Hijo. Con eso no nos equivocamos, porque cerca del Espíritu Santo es en el mero centro del amor entre las divinas personas. Así que con esta confianza vamos a dialogar un minuto en silencio, cada uno en su corazón, dialogando con él, como una realidad que es decir, como una tercera persona, parte de esa infinita divinidad que es Dios Padre, Hijo y Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos, bienvenidos. Podemos empezar a escuchar la posición de hoy. Un momentito, Padre. Si pudiera, por favor, Guillermina y Rosalía, pueden apagar sus videos, por favor. Rosalía, ¿podrás apagar tu video? Bueno. Está hablando por teléfono, tal vez Sí, no te escucha. tal vez no me escucha. Tú no Exacto. les puedes apagar. Yo puedo apagar el micrófono, pero no el video. Aquí hay alguien que tiene prendido iPhone de María, que no sé quién de todas pueda ser, tiene prendido su micrófono. Por favor, apáguenlo, porque interrumpe mucho al presentador cuando se escucha. Bueno, Rosalía, por favor, apaga tu video. Gracias. Bueno, Osvaldo, espero que ya no tengamos interrupciones y por favor le damos entonces la palabra para ¿Me puede escuchar compartir, Conchita? Sí, con mucho gusto. Ya. Ya. Okay.
Muy bien, Osvaldo. ¿Lo pueden ver ya? No, ¿Todavía no? Ah, vamos a no, ver. ¿Ahora? no. Ahorita, ya, Ya, ahorita Ahorita bien. ya. Ah, perfecto, perfecto, gracias. Bien, vamos a empezar entonces. Qué coincidencia que la reflexión que acaba de hacer el padre me viene como anillo al dedo, porque lo que dijo del padre y del hijo y la relación con el espíritu es de alguna manera la conclusión de lo que nosotros, de lo que yo voy a decir, de lo que nosotros preparamos. Como ustedes saben, la parte que nos toca es esta parte que se llama Yo Juan, que de alguna forma, diría yo, es una reflexión muy propia del final de una lectura como la que hemos estado haciendo, en el sentido que creo que no hay nadie que no reconozca que el Apocalipsis es uno de los textos más enigmáticos que hay en la historia de la humanidad, podríamos decir, ¿verdad? Y que ha dado mucha materia para pensar, para reflexionar, para hacer filosofía, de todo, a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de muchos siglos. Entonces, me parece a mí que es muy propio que después de leerlo en el contexto de la misa, en el contexto de la fe, etcétera, hay un momento cuando ya se tiene una relación larga con un texto como este, cuando ya han pasado muchos siglos, como es el caso nuestro, es muy propio que de pronto digamos, bueno, ¿de dónde viene este texto? ¿Quién lo escribió? ¿En qué circunstancias? Etcétera. Y de alguna forma, esta parte en donde el padre Galo nos recoge de una forma muy sintética lo más importante de ese pequeño fragmento del libro de Hannen, donde habla él precisamente de estos temas y que él titula Yo Juan, en alguna medida es en donde están precisamente todas estas reflexiones, que son reflexiones propias de ciencias que no son precisamente lo que a nosotros más nos ocupa, que podríamos decir que es la cristología, la teología misma, la pastoral incluso, ¿verdad? Es decir, la misión evangélica que los padres tienen de llevar la palabra y todo eso. Estas son preocupaciones más que todo científicas, más propias de los historiadores y más propias de los filólogos de la Biblia. Tratar de fijar el texto, hacerse preguntas materiales, porque son preguntas materiales, históricas, en relación como dije hace un momento, quién lo escribió, cómo se escribió, el Juan del cuarto evangelio es el mismo Juan del Apocalipsis y todas estas dudas que han existido y sobre las que se ha escrito muchísimo. Entonces, volvemos de alguna forma a esa parte que Yo Juan, ese título que tienen, ustedes están viendo ahí una fotografía muy detallada de uno de los manuscritos de los papiros que todavía se conservan y que se cree que tienen que ver con esto, porque son de la época, tienen fragmento de lo que es el final del Apocalipsis y está escrito en el griego que era el griego de la época alejandrina, de la época del helenismo. Entonces, este título, Yo Juan, es el primer subtítulo del capítulo segundo, llamado ¿Quién es en el cielo? ¿Quién es quién en el cielo? Un apocalipsis de miles de actores, que a su vez pertenece a la segunda parte llamada La revelación del cielo. Es decir, que yo intenté hacer un pequeño juego aquí en relación a los títulos, porque cuando uno pone un título en un libro, si hay un título y después hay un subtítulo, eso quiere decir que conceptualmente lo que se dice en el subtítulo de alguna manera está contenido en las ideas que son más generales del título. Entonces aquí lo que tenemos es una especie de juego de cajas chinas en la cual hay una jerarquía conceptual según la cual el concepto que engloba toda la reflexión es la idea de revelación, revelación del cielo, revelación del reino que viene. Y entonces, aquí me gustaría que empezáramos con este tema, ¿verdad? Para poder entender lo que es esta revelación, la tradición exegética ha echado mano siempre de técnicas de lectura. Aquí tenemos que hablar un poquito de ese tema que le ha ocupado al pueblo, perdón, el que le ha ocupado al padre Galo durante mucho tiempo, que es el tema de la hermenéutica, ¿verdad? Técnicas de lectura, de interpretación, técnicas, diríamos, hoy haciendo acopio de la filosofía, técnicas hermenéuticas, técnicas de interpretación. La hermenéutica, por lo menos en su versión filosófica moderna, que de alguna manera significó
una profundización y un ir un poquito más allá de lo que eran las propias técnicas hermenéuticas de la lectura de la Biblia o la hermenéutica jurídica derivada del derecho romano y todo eso que conocemos. Es una disciplina que se ocupa, para ser estrictos, diríamos, de describir la experiencia que tenemos del significado, ¿verdad? Es una doctrina que sostiene que, en buena medida, si lo queremos decir con un eslogan, digámoslo así, sostiene en buena medida que la experiencia misma, la experiencia que tenemos incluso de las cosas sensibles, es interpretación, ¿verdad? Es decir, la interpretación está siempre ahí. No hay tal cosa como una relación directa con algo, como, como con el ser en sí de las cosas, podríamos decir, sino que siempre hay un significado de por medio. Y para poder hacer esto, uno de los primeros pasos que se hace, que se da en la hermenéutica, es la reconstrucción de contextos. Es quizá la parte más aburrida, la parte más larga, quizá la parte menos profunda, pero es una parte indispensable. El mismo Han, y eso lo vamos a decir más adelante, lo dice, y el padre lo recoge en su resumen. Él dice, este es un problema marginal, el problema de quién lo escribió, quién, cuándo se escribió, en qué circunstancias, cuál era la situación política del pueblo de Israel en relación a todos los pueblos que los habían dominado en ese momento, el imperio romano, etcétera. Es un problema marginal, es cierto, es un problema marginal, pero yo creo que es conveniente decir algunas cosas con respecto a eso. Eh, ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer reconstrucción de contextos. ¿Cuáles serían esos contextos? Obviamente no podemos hablar de todos, ni mucho menos, pero sí los más importantes y los que son quizá más cercanos y que quizá tuvieron una influencia más cercana con la persona que escribió este texto en un momento de exilio, en un lugar aislado como era la isla de Patmos en el mar Egeo y toda esta cuestión. ¿Verdad? Esos contextos podrían ser históricos, obviamente, científicos también, que no tenemos tiempo ni es el caso de hablar de eso, estéticos, culturales, religiosos, políticos, etcétera. Es decir, la hermenéutica se ocupa de eso. Cuando conviene hablar de un contexto, lo reconstruye. Cuando se requiere hacer una fusión de horizontes culturales, digámoslo así, entonces se habla de dos cosas al mismo tiempo, etcétera. Cuando se trata de textos en los cuales la interpretación representa un reto de estilo, un enigma simbólico, se recurre entonces a la reconstrucción de contextos paratextuales, lo que llamamos contextos paratextuales. Por ejemplo, todo lo relativo a un autor, la vida de ese autor, su condición social, su condición étnica, pero también su forma particular de escritura, el género que ha escogido, la historia cultural de ese género, las referencias explícitas o implícitas a situaciones o personajes históricos del pasado o presente del autor, etcétera, ¿verdad? Es decir, cuando se trata de un texto como este, se tiene que hacer ese tipo de trabajo. Y este es precisamente el caso que a nosotros nos ocupa. Se trata de un texto que ofrece retos de estilo, que nos hace enfrentarnos a enigmas simbólicos muy grandes y tenemos muchas tentaciones, ¿verdad? Una de las tentaciones es decir, bueno, ¿qué era lo que él estaba viviendo? ¿Quiénes eran las personas que dominaban en esa época? ¿A quién se puede referir cuando dice la bestia grande, la bestia pequeña, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, y se ha escrito cualquier cantidad de cosas en relación a todos esos temas. El folleto del padre recoge ese primer subtítulo del segundo capítulo de la segunda parte del libro de Scott Hahn, en donde precisamente se plantea el tema del autor. ¿Quién es ese yo? Podríamos decir, ¿quién es ese yo que dice llamarse Juan, ¿verdad? Pero antes de entrar en la consideración de estas reflexiones, quizás sea conveniente referirnos rápidamente a la pequeña introducción que elabora Hahn antes de abordar el tema histórico y en el fondo hermenéutico del autor. Me refiero a las obvias diferencias entre el Apocalipsis y los otros libros de la Biblia. Pero Hahn no lo hace de una forma académica, que yo creo que esta es una de las cosas más atractivas de este libro que nos dio a conocer el Padre, La Cena del Cordero, y las otras obras de Hahn también, que está hablando de cosas que son muy profundas, de temas que son muy serios, sobre los que se ha escrito muchas cosas, pero él adopta una postura coloquial, sin perder profundidad, y a través de esos ejemplos, a través de esas situaciones coloquiales que él imagina, digamos, nos acerca más al tema y de pronto entonces ya empieza a hablar el lenguaje teológico y entramos en la profundidad de los temas, ¿verdad? Entonces, él lo que nos dice es que
En Hollywood, por ejemplo, en la industria cinematográfica norteamericana, que es la tradicional y la que más películas ha producido en los últimos 70, 60 años, nunca se ha hecho una película sobre el Apocalipsis. Se han hecho películas sobre la pasión de Jesús, se han hecho películas sobre los 10 mandamientos, sobre el Éxodo, se han hecho películas sobre diferentes situaciones, sobre diferentes personajes de la Biblia, ¿verdad? Pero nunca se ha hecho una película sobre el Apocalipsis. Entonces él dice, siendo un tema en donde que sería muy atractivo para el tremendismo, digámoslo así, para la publicidad de una superproducción, porque nunca se ha hecho eso. Y él lo atribuye a varias cosas. Una de las cosas es que él dice que hay miles y miles, cientos de miles de personajes. Entonces, esa sería una situación muy difícil de resolver a la hora de hacer una producción cinematográfica, ¿verdad? La cantidad de personajes que el Apocalipsis tiene. Pero sobre todo, uno de los grandes problemas es precisamente la interpretación, ¿verdad? Es decir, ¿quiénes son esos personajes? eh, el problema que realmente tendría que enfrentar la persona que hiciera el guión y que hiciera la producción y tuviera que escoger, ¿verdad? Todo lo simbólico para poder y darle un mensaje a la gente que la gente entendiera, tendría que decir, este personaje es fulano, este personaje es tal, se refiere, el autor se refiere a tal cosa, etcétera, ¿verdad? Y eso realmente involucra un problema prácticamente insoluble. Es decir, eso es precisamente uno de los problemas que no se ha dilucidado completamente a qué se refiere el autor cuando habla en clave, podríamos decir, de ciertos personajes o de ciertas situaciones. Y la exégesis, y hasta aquí ya pasa a un plano un poquito más serio, Han, donde dice que esa exégesis se ha abordado desde diferentes perspectivas. Voy a permitirme leer un pequeño fragmento de la página 99 del libro, donde Han dice, cito, la identificación de estos personajes que hace el lector depende ampliamente de su esquema de interpretación. Este es un principio también muy importante, un principio hermenéutico en el sentido que es un principio interpretativo, ¿verdad? Es decir, yo digo, tal personaje es fulano de tal, pero lo estoy diciendo precisamente porque estoy posicionado en una determinada perspectiva epistémica. Entonces él dice, las diferentes perspectivas con respecto a las cuales se ha tratado de decir quién es quién en el Apocalipsis, la primera es el esquema futurista, que ha llevado a los intérpretes, sigue diciendo Han, a identificar las bestias sucesivamente con Napoleón, con Bismarck, con Hitler, con Stalin, entre otros, ¿verdad? La visión preterista, que sería la siguiente, es decir, relacionada con el pasado, subraya el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis en el siglo I. Tiende a identificar las bestias, por ejemplo, con uno u otro emperador romano, con Roma misma o con Jerusalén. Una tercera perspectiva, sigue diciendo Han, a veces llamada idealista, ve el Apocalipsis, perdón, como una alegoría del combate espiritual que debe luchar todo fiel. Y todavía hay otra visión, otra perspectiva, que él la llama la historicista, que sostiene que el Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia de principio a fin. Hay un momento inmediatamente después de esta parte en donde él dice, si yo tuviera que quedarme con una, me quedo con la perspectiva preterista, ¿verdad? Y eso es un poco lo que yo voy a intentar hacer sin decir quién es quién en el Apocalipsis y no meterme a ese problema de la identificación de quién es el personaje histórico al que el autor se refiere, pero sí tratando de reconstruir precisamente ese pasado en el cual fue escrito este texto, qué era lo que estaba pasando en esa época, en el mar Mediterráneo, digamos, en todas las culturas que se dieron en esa época alrededor del mar Mediterráneo y básicamente la relación entre el pueblo de Israel y Roma, ¿verdad? Y el imperio romano, ya imperio en esa época. Bien, ahora, lo más importante que dice Han más adelante, y aquí ya está prácticamente entrando en una reflexión muy profunda, perdón, es cuando argumenta que él no privilegia ninguna de estas perspectivas sobre las demás, sino, imagínense el reto que se pone, que él mismo se pone, sino que pretende seguirlas todas simultáneamente. Es decir, poner todas la perspectiva historicista, la perspectiva idealista, la perspectiva preterista y la perspectiva futurista, ponerlas todas juntas. Porque de alguna manera, y esto también es válido desde la perspectiva hermenéutica, sería falaz pensar que si uno escoge una, entonces todas las demás están equivocadas. Es decir, un criterio excluyente sería un criterio en principio que limitaría mucho la reflexión y la interpretación. Entonces,
Si existe una manera de incorporar, de integrar, de articular las diferentes perspectivas, eso nos daría una visión mucho más amplia que va mucho más allá de lo que nos puede dar exclusivamente una sola de esas perspectivas. Entonces, como digo, este es un proceder muy afín al criterio hermenéutico. En primer lugar, ¿por qué es muy afín? Porque eh, en la experiencia de significado implica tanto una intención retentiva como una intención protensiva. Es decir, cuando queremos entender algo que ha sucedido en el pasado, no solamente lo entendemos en relación a lo que fue su causa, es decir, a lo que precedió ese evento, ese acontecer, sino lo entendemos también en relación con lo que viene después y en el momento en el que sucede. Es decir, todo de alguna manera, el tiempo tenemos que tomarlo como una totalidad de tal manera que podamos comprenderlo no solamente en relación con su pasado, sino también en relación con sus consecuencias. Y cuando esas consecuencias no se han vivido, también con respecto a sus posibles consecuencias, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda cosa es que en partes, que esa misma experiencia de significado implica también tanto una comprensión de las partes del relato, digamos, aquellos elementos de los cuales un relato está hecho, por ejemplo, personajes, pasajes narrativos, situaciones concretas, y al mismo tiempo hay que combinar eso con una comprensión del relato en su unidad, ¿verdad? La teoría literaria, la teoría del relato, literaria actual dice, lo que dice es esto. Trata de decir esto, de que hay que relacionar las partes con la unidad del relato, lo dice de la siguiente manera. Dice, cuando uno lee un relato, la pregunta que tiene que hacerse es, dentro de los personajes del relato, ¿quién es el destinatario de ese relato? Y la respuesta a esa pregunta de pronto le da a uno una visión de los fragmentos en relación, de tal manera que uno también tiene una visión de la figura completa del relato, ¿verdad? Bueno, digamos que esos son elementos meramente formales que tienen que ver con esto, pero de alguna manera ese es el problema que está planteando Scott Hahn. Sin embargo, Hahn no se queda solamente con el análisis literario. Aquí todavía ya estamos mucho más profundo que simplemente tratar de identificar quiénes son los personajes eligiendo solamente una perspectiva, pero todavía hay que ir más allá, ¿verdad? No se queda solamente en el análisis literario o en la exégesis histórica o filológica. Cuando dice que todas estas perspectivas deben confluir en una, su argumento, y esto lo someto a su consideración, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, lo digo a manera de hipótesis, su argumento para mí es cristológico, porque él dice, y aquí vuelvo a citar a Hahn, dice, lo que las une a todas ellas, las perspectivas, es lo que nos une a todos nosotros con Cristo. Y pone dos puntos, como quien dice, ahorita voy a explicar lo que eso significa. La nueva alianza, sellada y renovada por la liturgia eucarística, ¿verdad? Aquí tenemos una visión de Turner del Apocalipsis. Pero la idea de la nueva alianza, vuelvo a repetir esta cita porque esta cita es muy importante. Lo que une todas esas perspectivas es lo que nos une a nosotros con Cristo, la nueva alianza, sellada y renovada por la liturgia eucarística. Miren cuántas cosas está diciendo en una frase relativamente corta, ¿verdad? Y a esto me gustaría dejarlo pendiente y volver a eso hacia el final de la presentación. Bien, este es entonces el contexto en el que Scott Hahn ubica su reflexión sobre el autor, sobre ese yo Juan que mencionábamos al inicio. ¿Quién es el autor del Apocalipsis? ¿Quién es realmente el autor del Apocalipsis? Y sobre este punto, como he dicho al principio, y no se terminará nunca de decir porque se siguen escribiendo muchas cosas al respecto, aquí hay un enorme debate, ¿verdad? Y no es un debate que esté concluido ni mucho menos. Se trata de un debate que se da solamente a nivel factual, histórico y filológico. Por eso digo, cuando uno escucha autores que son, qué sé yo, antropólogos de la Biblia o historiadores de la Biblia, filólogos que estudian los textos, ellos hablan desde una perspectiva completamente diferente. Ellos no hablan desde la perspectiva de la fe, ellos hablan como científicos ejerciendo de alguna manera los criterios escépticos de la ciencia. Y por eso es que de alguna forma si uno escucha a esas personas desde una perspectiva de fe, probablemente a uno no le guste mucho lo que estos personajes están diciendo, pero lo están diciendo simplemente ateniéndose a lo que tienen delante, ¿verdad? A lo que la historia puede
lo que la historia ha registrado, lo que los documentos dicen, lo que la arqueología ha descubierto y ese tipo de cosas, y intentan no superar esos niveles, porque ellos están simplemente en ese plano, ¿verdad? Por esa razón, para Han, que busca la profundidad de la reflexión cristológica, este es un problema marginal. Esto es lo que realmente significa cuando él dice desde el inicio de este pequeño apartado que se llama Dio Juan, que dice, este es un problema marginal, ¿verdad? De hecho, es un problema marginal. No obstante, aunque marginal, a mí me gustaría señalar 4 cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta, siempre teniendo conciencia de que lo que estamos haciendo es tratando de reconstruir contextos, ¿verdad? 1. Desde finales del siglo VI antes de Cristo, es decir, desde la muerte, si lo queremos decir en términos de hechos, desde la muerte del último rey que era realmente descendiente directo de la línea davídica, desde la muerte de ese rey, se perdió después de él la línea davídica. Desde ese momento, que es más o menos hacia el siglo VI antes de Cristo, más o menos la época de Pitágoras, la historia del pueblo de Israel fue una serie de desgracias. A partir de ese momento, la historia de Israel fue realmente una desgracia tras otra, ¿verdad? Veamos un poquito cuáles fueron esas desgracias, digámoslo así, visto desde la perspectiva de ellos, obviamente. Desde la dominación de los persas, pasaron a la dominación de los reyes sucesores de Alejandro Magno, especialmente los sucesores de Alejandro Magno que gobernaron Egipto. Hacia el año 200 antes de Cristo, por ejemplo, pasaron a la dominación seleucida, también herederos de Alejandro Magno, también herederos de Alejandro Magno, periodo en el cual se dio la rebelión de los macabeos, hacia el año 165, es decir, más o menos unos 40 años después de que los reyes seleucidas, que eran herederos de Alejandro Magno, eran griegos, podríamos decir, helénicos. Hubo una gran rebelión en el año 165, que es la que se conoce como la rebelión de los macabeos, donde se dio esta situación dramática que estamos viendo en este lindísimo cuadro italiano del siglo XIX, que es la matanza de los 7 hijos de esta mujer, ¿verdad? Por parte de los reyes de herederos de Alejandro Magno. Fue una situación muy dramática, sin embargo, la rebelión fue una rebelión exitosa y de alguna manera tuvo visos de una liberación mesiánica, podríamos decir, en ese momento. Pero esa corta felicidad iba a terminar aproximadamente un poco menos de un siglo después, cuando llegó Pompeyo el Grande, el emperador romano, perdón, el gran general romano del Senado, porque era el general del Senado, más o menos hacia el año 60 antes de Cristo, y conquistó Israel, ¿verdad? Es decir, él fue el que llegó y al mando de las legiones romanas y se terminó la libertad que habían logrado efímeramente, digámoslo así, después de muchos siglos de dominación de las culturas orientales. Entonces, cuento esta historia porque es muy importante tratar de entender cómo pensaba y sobre todo cómo sentía un judío religioso de la época, digamos, de la segunda mitad del siglo I antes de Cristo y de la época de Jesús, es decir, la primera mitad del siglo I después de Cristo. Un judío religioso de esa época era una persona que tenía un tremendo sentido de liberación, el sentimiento de liberación. Cuando llegó Pompeyo y volvieron a caer en la dominación de extranjeros, de alguna manera ellos creció un espíritu tremendo de liberación. Y los cristianos, los judíos cristianos, compartieron profundamente, totalmente ese sentimiento, ¿verdad? Especialmente compartieron eso después de ser testigos de que Cristo no solo había muerto, sino que había resucitado. Entonces a ellos ahí les nació de nuevo, digamos que hubo una renovación de ese espíritu de liberación. Pero como estamos hablando aquí de un hecho que es completamente sobrenatural, que es completamente distinto, que es el hecho de la resurrección, esta renovación del espíritu de liberación ya no es una renovación de una liberación estrictamente material, sino que es otro tipo de liberación. No me gustaría calificarla todavía en este momento porque todavía estamos hablando solamente de cosas históricas. Después vamos a llegar a la cuestión meramente cristológica y entonces vamos a hablar del espíritu, precisamente ese espíritu que mencionaba el Padre en su oración de apertura de estas reuniones. Esta es la historia que precede de alguna manera al siglo I después de Cristo. La segunda cosa que quería señalar siempre en la reconstrucción de contextos históricos y textuales es que el Juan con el que se asocia el texto
tuvo que haber sido un judío que escribió en los últimos años del siglo I después de Cristo. Es decir, estamos hablando, como no lo podemos decir en términos exactos, con número, no podemos decir lo escribió entre el año tal y el año tal, porque no lo sabemos. Entonces lo que hacemos es determinar esa época a través de la dominación de los emperadores romanos. Y básicamente lo que tenemos que decir es que ese texto fue escrito durante el reinado del emperador Domiciano. El emperador Domiciano es muy interesante porque es el tercero de los emperadores de la dinastía Flavia. Y ustedes saben que la dinastía Flavia llegó al poder en ese tremendo año 69 después de Cristo, que fue un siglo en el cual fueron solamente 100 años. Y en un periodo tan corto como, qué sé yo, no recuerdo ahorita exactamente, pero deben haber sido menos de 50 años, tuvieron 4 emperadores después de la muerte de Nerón. Es decir, así de inestable fue la situación de ese imperio tan poderoso que ellos tenían ya en ese momento, después de la muerte de un personaje como Nerón, que fue precisamente el que había invadido Judea y todo esto, ¿verdad? Y después vino Vespasiano, que era el papá de esa familia, el pater familias de esa familia, y él fue el que terminó de conquistar lo que ahora es Israel. Después vino su hijo Tito, esto ya lo mencionamos en una reunión anterior, que fue el que botó el templo y hizo todas estas cosas, este gran holocausto, digámoslo así, del pueblo israelita. Y después vino el emperador Domiciano, que quizá fue el menos significativo de los tres, en términos, digamos que a él se le recuerda como que fue un buen emperador, fue un excelente administrador del imperio. Él era muy bueno para administrar, pero los que hicieron las grandes cosas que todavía se recuerdan son su padre y su hermano mayor, que son Vespasiano y Tito, ¿verdad? Pero Domiciano hizo una cosa que fue eh, totalmente inédita, digámoslo así. eh, y cuando digo totalmente inédita, quiero decir no solamente inédita en relación a sus propios antecesores, es decir, a los miembros de la dinastía Flavia, que eran su hermano y su padre, sino también, sobre todo, tan muy diferente a la costumbre que se tenía, a la costumbre religiosa que había tenido la casa Julia Claudia, la dinastía Julia Claudia, que eran todos los emperadores desde Augusto hasta Nerón. Porque todos esos emperadores los hacían dioses, de acuerdo a la religión romana, los hacían dioses hasta después de muertos, ¿verdad? El divino Augustus, el divino Tiberio, pero después de muertos era que los hacían dioses y les hacían templos, como el templo que hubo después de que construyó Augusto en el foro después de la muerte de Julio César, lo divinizaron y todo eso. Pero lo que Domiciano hizo en este momento en el que los judíos estaban muy inflamados por la cuestión de la liberación y muy esperanzados, digámoslo así, porque ellos estaban hablando de un personaje que tenía un poder que va más allá de lo mundano porque había resucitado, fue que Domiciano decidió hacerse Dios en vida. Él se divinizó a sí mismo en vida, ¿verdad? Por supuesto que ustedes podrán pensar cómo se puede conciliar eso con lo que Osvaldo acaba de decir en relación a que fue un buen administrador. Y lo que dicen algunos historiadores es que él hizo eso precisamente como una medida administrativa, en el sentido que el hecho de que él fuera considerado un dios le daba de alguna manera una legitimidad más allá de las fronteras de la cultura meramente romana y se extendía esa legitimidad a todas las culturas que estaban dominadas por el Imperio Romano. Entonces el hecho de que fuera considerado como un dios era como decirle a cualquier persona, por ejemplo, los judíos que no eran romanos y que no profesaban esa religión, era como decirles, mira, Domiciano te da de comer, todo lo que tienes se lo debes al emperador, es un dios, él es un dios porque tu vida depende directamente de él, ¿verdad? Algo así. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y otra cosa que es importante tomar en cuenta es que los judíos tomaron esta decisión de Domiciano como un escándalo. Para ellos fue un escándalo absoluto, ¿verdad? Pero hay que decirlo que también lo fue para los romanos. Por supuesto que menos, me imagino que menos. Ellos se adaptaban mucho más fácil a estas cosas porque no eran cristianos, porque no tenían otra religión. Pero para los judíos esta fue una situación realmente insoportable, podríamos decir. Esa es la segunda. La tercera es, también es cierto que en el contexto del Nuevo Testamento el nombre de Juan se asocia con el apóstol Juan. Eso lo dice Scott Hahn y vale la pena reflexionar un poquito sobre eso.
Esta es una tradición que llega a nosotros. Lo que podemos decir al respecto de eso es, una pregunta que podemos hacer es, ¿desde cuándo pensamos que el autor del cuarto evangelio es el mismo autor del Apocalipsis? Y esa es una tradición que se puede rastrear hasta la patrística. Es decir, de los padres de la iglesia nos viene la tradición de pensar que el apóstol Juan y el autor del Apocalipsis son una y la misma persona. Es decir, esto está directamente relacionado con una etapa muy diferente del Imperio Romano a la que acabamos de mencionar ahorita, que es la época del emperador Constantino, esto lo sabemos. Este Juan, probablemente por razones religiosas, fue desterrado a la isla de Patmos en el mar Egeo, ¿verdad? Porque los romanos condenaban a muerte, pero también a veces había personajes incómodos que ellos consideraban que no era necesario condenarlos a muerte. Entonces lo que hacían era que los ponían en lugares inaccesibles, como las islas del mar Egeo, las islas del mar Mediterráneo, y las usaban como cárceles, digámoslo así, para que no molestaran. Y entonces, de alguna manera, por razones religiosas, se podría decir que los romanos en algún momento decidieron mandar a este Juan a ese lugar para que no molestara, digámoslo así, ¿verdad? Y fue precisamente en ese lugar donde él tuvo sus visiones, ¿verdad? Y fue en ese lugar donde él tuvo la revelación. Vio, ¿qué fue lo que vio Juan ahí? ¿Qué fue lo que vio este Juan ahí? Vio el final del acontecer del cumplimiento del plan de Dios. Y en consecuencia se dio cuenta de que a diferencia del mesianismo propiamente judío, ya no se trataba de la restauración del Israel material, sino del triunfo final del Israel espiritual, el verdadero, el Israel de los cristianos. Miren la enorme importancia de lo que sucedió ahí en Patmos, porque ahí es donde se da lo que podríamos llamar el pasaje de la materia al espíritu, ¿verdad? Es decir, la liberación, la restauración de Israel, la liberación, todos esos términos están vinculados ya no a algo de este mundo, ya no a la historia, ya no a la materia, ya no al territorio, ya no a la etnia, ya no a la exclusión del resto de los pueblos, sino a algo que va mucho más allá, que es universal y que por lo tanto es algo que tiene que ver con el espíritu, que es cuestión del espíritu, podríamos decir. Ahora bien, el hecho de que se dé este paso de la materia al espíritu no hace que el contenido de la revelación sea algo meramente imaginado o inexistente, porque cuando oponemos en materia a espíritu, podemos pensar ligeramente, digámoslo así, que lo que es material es existente, es concreto y por lo tanto es objetivo y podemos confiar en ello. Y lo que es del espíritu es una cosa de la imaginación, es una cosa que no existe, es una cosa que no se puede probar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nada es más alejado de la realidad. Se trata más bien de lo que en filosofía llamaríamos hoy, y este es el título de uno de los más importantes libros que el padre nos ha dado en los últimos años, que es su metafísica. Esto es un acontecer, ¿verdad? Esto es básicamente es un acontecer, algo que sucede, ¿verdad? ¿Y qué es esto que sucede de lo que él está hablando en términos de espíritu, cuando pasamos de la materia al espíritu? Es algo que podríamos decir que viene sucediendo desde el momento de la epifanía de Jesús, ¿verdad? Y seguirá sucediendo a lo largo del tiempo. Es una cosa que siempre está sucediendo, es un acontecimiento perenne, podríamos decir. De ahí que la palabra griega apocalipsis significa acción de levantar el velo, ¿verdad? Desvelar o revelar. Y esa es una acción que no se termina de hacer, siempre se está haciendo, ¿verdad? Si lo quisiéramos decir con otros pensadores del siglo XX, tendríamos que hablar un poco el lenguaje de Heidegger, ¿verdad? En el sentido que él dice eso, de que lo que permanece oculto, lo que es el gran misterio, digámoslo así, tiende a permanecer oculto, se esconde, y la labor del ser humano es estar siempre tratando de descubrirlo, ¿verdad? Ese es el drama humano de alguna manera, el estar constantemente en la acción de la revelación, en la fidelidad a la revelación. Esa es un poco la idea. Entonces, la acción de levantar el velo es el acontecimiento del que está hablando el Juan de Patmos en ese momento. Eso es realmente lo que se le revela a él, ¿verdad? Y finalmente, la cuarta cosa que quería decir siempre en este orden histórico, textual, filológico, es que la literatura apocalíptica es amplia y diversa, ¿verdad? Es decir, sabemos de un apocalipsis de Pedro, de apocalipsis judíos anteriores y posteriores a la época de Juan, etcétera. Es decir, aquí estamos hablando de un género literario, ¿verdad? El género apocalíptico, digámoslo así. Eso significa que Juan, perdón, pertenecía a una tradición,
como es todo en relación al pueblo judío, ¿verdad? Todo se explica en relación a tradiciones familiares, tradiciones religiosas, tradiciones culinarias, etcétera, ¿verdad? Que practicó un género de escritura. Este Juan practicó un género de escritura ya existente en su tiempo y en su cultura, ¿verdad? Él estaba simplemente remitiéndose a su cultura, ¿verdad? Como los latinoamericanos que digamos que yo soy escritor y voy a escribir una novela de dictador. Es parte de la tradición de la literatura latinoamericana. Pues lo mismo es en relación al género apocalíptico en el caso de los judíos, sobre todo en esta época. Pensemos, por ejemplo, que el Apocalipsis, y esta es una cosa, también me gustaría decirlo a nivel de hipótesis y me gustaría conocer la opinión de ustedes, es que, vamos a ver, ¿cómo puedo decir esto? El Apocalipsis, de hecho, ya es un texto muy difícil de comprender, pero resultaría mucho más difícil de comprender si no conociéramos o si no lo pudiéramos poner en el contexto de algunos textos proféticos del Antiguo Testamento, como el Éxodo, por ejemplo, como el libro de Daniel, como el libro de Ezequiel, sobre todo el libro de Isaías, por ejemplo. Estos profetas de alguna manera tienen un poco ese tono apocalíptico. Y de alguna forma, sin esos textos, sería muy difícil entender el Apocalipsis. No tendríamos una tradición a la cual remitirlo, ¿verdad? Y por lo tanto, nos costaría mucho más entender la mentalidad que está detrás de un texto así, de un texto como ese. Pero también significa, por las fechas en las que debe haber sido escrito el libro, ¿verdad? Hacia finales del siglo, en la última década del siglo I después de Cristo, que Juan también recibió la influencia del pensamiento paulino, porque San Pablo increíblemente escribió antes que todos, ¿verdad? Los escritos de Pablo son anteriores a todos los textos del Nuevo Testamento y de alguna forma, y por supuesto son anteriores al Apocalipsis. Entonces, se podría decir que de alguna forma eh, el, eh, este Juan del que estamos hablando es alguien que, en términos de su relación con la literatura judía, con la espiritualidad literaria de los judíos, o con la literatura espiritual de los judíos, era alguien que estaba entre dos influencias, entre la influencia tradicional de los profetas de Israel y, por otro lado, entre el pensamiento teológico de San Pablo. ¿Verdad? Entonces, esto me parece a mí que es muy interesante decirlo porque de alguna forma, ¿cuál es esa mediación? Es precisamente la mediación entre la materia y el espíritu. La literatura apocalíptica antigua del pueblo judío lo que pretendía era el restablecimiento del reino históricamente, el restablecimiento del reino de Israel en el mundo. Ellos querían su tierra, que Dios les diera su tierra, querían gobernar en el mundo, querían que no los molestaran, querían que ser libres, etcétera. Es decir, era una especie de materialización de las promesas de Dios. En cambio, San Pablo, cuando habla del reino, cuando habla de Israel, cuando habla de todas estas cosas, ya no se refiere a, a algo que tiene que suceder en el espacio y en el tiempo histórico, sino que él habla de un reino mesiánico ultramundano, podríamos decir. En otras palabras, de la tradición judía, Juan recibe la dimensión histórica del género apocalíptico, y de la tradición paulina, este Juan recibe la posibilidad de trastocar esa historia material de Israel en un acontecimiento del Espíritu. Es decir, en el advenimiento de un reino, digámoslo con las palabras de Jesús, de un reino que no es de este mundo, ¿verdad? Por eso, y aquí termina lo filológico y lo histórico, por eso, después de aclarar las similitudes entre la escritura del cuarto evangelio y el Apocalipsis, el padre Galo también hace una lista muy detallada en el folleto de esas similitudes. Por ejemplo, que ambos autores, digamos el del cuarto evangelio y el del Apocalipsis, tienen intereses teológicos comunes, es fácil de probar. También es fácil probar que los dos presentan a Jesús como el Cordero. También es fácil probar que los dos tenían un conocimiento muy detallado del templo y de los rituales del templo. Y también es fácil probar que usaban terminología muy lexicon, utilizaban un léxico muy parecido, ¿verdad? Usaban expresiones muy parecidas, ¿verdad? Entonces, Scott Hahn menciona
además de todas estas similitudes, menciona una que a mí me gustaría utilizar también a forma de hipótesis como el camino para poder ya no seguir reflexionando sobre el yo Juan desde el punto de vista histórico y filológico, sino pasar a lo que realmente nos interesa, lo que no es marginal, que sería lo cristológico, lo propiamente teológico, que es una que él dice, que dice al final y que de alguna manera engloba todas y revela la profunda conexión teológica entre el cuarto evangelio y el Apocalipsis. Me refiero, cito, siempre en estas páginas 100, 101, dice Scott Hahn, dice, solo estos dos libros se refieren al culto de la nueva alianza, y aquí es donde viene la parte que yo dije, esto es lo que hay que realmente pensar de esta frase, que no es una frase de él, sino que son palabras de Juan que aparecen en el Evangelio de San Juan 4:13. Vuelvo a leer, solo estos dos libros se refieren al culto de la nueva alianza como en el Espíritu. Como en el Espíritu. Y también esa misma expresión, como en el Espíritu, aparece en el capítulo 21, versículo 6 del Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debemos entender esta intervención o esta acción del Espíritu? Habría que decir en primer lugar que así como Cristo se manifiesta en la materia, el pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre, en la consagración litúrgica. Dios también se manifiesta en la palabra, es decir, no solamente se manifiesta en la materia, también se manifiesta en la palabra. Y aquí me gustaría tal vez referirme a esos textos que son poco conocidos, son poco comentados, ¿verdad? Que son, y con los cuales intentamos establecer una relación entre la escritura y la Eucaristía, digamos, que es una relación muy importante, muy esencial, pero difícil de establecer. Y para eso recurro a la constitución dogmática llamada Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que en dos artículos, el 21 y el 26, esto lo tomo de un libro de Luis Alonso Scheckel, por supuesto, en donde dice, este es texto de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. El artículo 21 dice, oigan esto, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus hijos el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Miren, una frase tan sofisticada como esta, ¿verdad? No ha cesado de tomar y repartir a sus hijos el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Y el artículo 26, ese fue el 21, el 26 dice, y como la vida de la iglesia se desarrolla por la participación asidua del misterio eucarístico, a diferencia de los jansenistas, por ejemplo, así es de esperar que recibirá nuevo impulso de vida espiritual con la redoblada devoción a la palabra de Dios. Es decir, que es el cuerpo, es la materia, pero también es la palabra. Ahora veamos un poco más de cerca ese tema de la palabra. Desde una perspectiva a la vez antropológica y social, la teología nos dice que y aquí cito, por la carne somos hermanos carnales de Jesús. Sin ella la iglesia estaría descarnada. Por la sangre somos consanguíneos de Cristo. Sin ella la iglesia estaría desangrada, exangüe. Así entonces, como la sangre lleva oxígeno a cada célula del cuerpo, de la misma forma la sangre de Cristo transporta espíritu a cada miembro de la iglesia. Es decir, la nueva alianza ya no es algo que se resuelve solamente en la materia, en la historia humana, sino en el espíritu, digámoslo de una vez. Es decir, en la palabra, ¿verdad? En Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y vida, ¿verdad? Y al final, cuando ya había derramado su sangre, la última de las 7 palabras de Cristo es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Es decir, la última palabra, aquí estamos viendo imágenes en relación al espíritu, ¿verdad? La última palabra que sale de la boca de Jesús fue la palabra espíritu, neuma, ¿verdad? También en el Evangelio de Juan, en el Evangelio del apóstol Juan, también él cierra su relato de la pasión con la frase, y reclinando la cabeza, entregó el espíritu, ¿verdad? Entregó el espíritu. Eh,
Ahora bien, estas no son simples palabras. La escritura es palabra inspirada. Aquí sigo apoyándome en los estudios de Luis Alonso Shekel. La escritura no son simples palabras. La escritura es palabra inspirada, es decir, es palabra que es vehículo del espíritu. Espíritu palabrado, podríamos decir, espíritu hecho palabra. Y el espíritu es siempre mediación de unidad. Aquí es en donde empezamos a llegar a lo que nos decía el Padre al inicio de su oración, ¿verdad? El espíritu es siempre mediación de unidad. Cuando decimos en la misa, por ejemplo, ese momento que yo creo que hay un gran consenso con respecto a que es el momento más sagrado de la misa, cuando se dice, cuando el sacerdote dice por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, ahí todo está junto. Ahí están juntos todos, ahí están juntos los tres, está junto el Padre, está junto el Hijo, está en medio el Espíritu. ¿Y qué es lo que media? Cuando decimos que está en medio el Espíritu, ¿qué es lo que media? Y el Padre nos lo dijo en la oración hace un momento, hace una hora, cuando dijo, Él es el amor, ¿verdad? El Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo. Pero incluso desde el inicio, el espíritu, a mí me interesa este tema porque es un tema filosófico, metafísico, lógico, digámoslo así, ¿verdad? Porque el espíritu es mediación de unidad y por ende es condición de posibilidad de significado, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí vamos al puro inicio de la Biblia, en Génesis 1, cuando la Biblia dice, suena la palabra creadora de Dios y el Espíritu Divino actúa sobre el caos. Es decir, las cosas estaban ahí, no se entendían nada. De pronto el espíritu las une, les da unidad y todo se vuelve inteligible, todo cobra sentido y la creación misma cobra sentido. Y es a través de la palabra, ¿verdad? Suena la palabra creadora de Dios y el Espíritu Divino actúa sobre el caos. Como les dije hace un momento, esto es algo que tiene que ver con los actos, tiene que ver con los acontecimientos, es algo que sucede, no simplemente son palabras. O si lo queremos poner en los términos de una comparación entre la vieja y la nueva alianza, por ejemplo, esta también lo someto a su consideración. Una de las cosas que yo veo y que creo que se puede decir, lo que voy a decir ahorita, es que el relato de Pentecostés es de alguna manera el relato inverso de Babel, en el sentido que en Babel la diferencia de lenguas produce el caos, la división, la lucha, la muerte. Mientras que en Pentecostés la diferencia de lenguas es superada en y por el Espíritu. Hay un entendimiento, hay diferencia de lenguas, pero hay un entendimiento, hay universalidad, hay unidad, ¿verdad? Así, para finalizar, perdón que haya tomado tanto tiempo, cuando Han nos dice que el Apocalipsis, así como el cuarto evangelio, se refiere al culto de la nueva alianza como en el Espíritu, aquí volvemos al inicio, queremos decir, quiere decirnos, perdón, que Jesucristo es la esencia más íntima de la palabra. Él es la esencia más íntima de la palabra. De ahí que sea oportuno y relevante este fragmento de la carta de San Pablo a los hebreos, en donde dice, y con esto me gustaría terminar con las palabras de San Pablo, cuando dice, en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Él les está hablando a los judíos como él. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por un hijo. Esto está en Hebreos 1, en el primer capítulo, en el primer versículo. Bien, a mí me gustaría dejarlo aquí. Casi me llevé completa la hora, pero podemos aprovechar todavía unos minutos para escuchar lo que ustedes opinen al respecto. Gracias, Conchita. Gracias, Osvaldo. Sí, como nos quedan unos escasos minutos, pero de todas maneras vamos a abrirlo por si el padre, por supuesto, tiene algún comentario y si los compañeros quieren hacer alguna pregunta y si me hace favor de salir del compartir. Permítame. Bueno, primero felicitarlo, porque hacernos recorrer un misterio a través de sus diferentes momentos de evolución era una cosa casi imposible, pero lo ha hecho, enganchándose de lo que se encuentra en el Antiguo Testamento y de repente se encuentra también en el Apocalipsis. O sea, hay una correlación por la cual se supera cualquier antítesis. Es más bien una ampliación con una visión nueva, porque en el Apocalipsis está Cristo
en el Antiguo Testamento no existe. Sin embargo, hay profetas del Antiguo Testamento que tienen la visión de Dios. Y esa visión la encontramos en el Apocalipsis. Entonces no podemos negar que haya una continuidad. Pero Osvaldo ha dicho cosas muy serias, muy profundas con relación al mismo misterio de Cristo. O sea, el mero ser de Él en su historia como palabra. Y la palabra se expresa en el Antiguo Testamento, en el Evangelio de San Juan y también en el Apocalipsis. Se trata de una palabra, es un discurso que se multiplica, pero siempre deriva directamente del Padre a través del Hijo. El Hijo es esta palabra y cuando nos entrega algo de sí, como en la Eucaristía, lo que se entrega es el pan y el vino, pero que tienen significado dentro de la palabra de Él, dentro del discurso que Él nos sigue. Es que no podemos separar las dos cosas. Los hechos son signos. No digo que no son realidades, son también realidades en sí mismas, pero además son signos. Y como signos componen un discurso que se va desarrollando y nos hace entrar a nosotros al escuchar todo el tiempo ese discurso. Evidentemente hay algo que siempre hay que subrayar en Juan, que es el amor. El amor del Padre es lo más esencial. Y cuando uno habla de Él, habla precisamente de algo, Cristo, que es el centro y aquel que luego resume todo en sí. Entonces, no es solo una palabra en el sentido de un discurso de palabras, de ideas, sino que es un río de energía que sale de él en forma de palabra, pero al mismo tiempo transforma. Esas ideas están ya en los profetas del Antiguo Testamento, aunque cuando uno lee el Antiguo Testamento no piensa en eso, piensa solo lo que dice el profeta y lo toma a la letra, pero ya en la luz del Nuevo Testamento, aún las expresiones proféticas, porque entonces tienen toda la dimensión del sacrificio ya realizado. Otra cosa que quiero agradecerle a Osvaldo es habernos presentado ese momento en que Cristo se ofrece. La última palabra de Cristo que dice, todo ha sido cumplido. O sea, es el final del discurso. Ya no hay más que decir, porque como yo lo he hecho todo, mi mente sigue estando en Dios. O sea, Él entrega en este último minuto su voluntad adherida a la de Dios, pero es una realidad ya existente, porque todo lo ha cumplido según que Dios lo había programado. O sea que Él había adherido a esa voluntad en todos los momentos difíciles, trágicos el comento, la humillación, los insultos y todas las horas de sufrimiento. Todo eso venía dentro de la aceptación del Cordero como víctima que aceptaba y adheriva a esta voluntad del Padre y lo lleva hasta el último minuto. Así que nos queda esta imagen que nos proyectó de Cristo en el momento en que ofrece totalmente al Padre, es cuando determina el cambio total entre el momento de la víctima y el momento del reino, el rey que triunfa. O sea, lo extremo con el nuevo se tocan. El momento de la muerte es el momento de triunfo.
O sea, la muerte es un discurso, pero al terminar ese discurso viene la realidad eterna pero el discurso está entregado a nosotros, porque escuchándolo estamos recorriendo el mismo camino que él recorrió en la realidad con las preciosas generosidad, perfección de él. Y nosotros humildemente, pero dentro del significado que él le dio, escuchando otra vez su palabra y viviendo la misma realidad con él. Gracias, Osvaldo. Ha sido magnífica su exposición. Gracias, Y padre. muy difícil. Tengo por allí una Yo no manita podría levantada. repetirlas porque son demasiado complicadas y difíciles. Sí. Usted las presentó de una manera bastante clara, pero en sí son misterios que cuesta mucho entender y los dejamos ahí en la oscuridad. Que Dios solo en la vida verdadera habrá una visión directa. Por ahora solo vemos los símbolos, pero animados por lo que hay común en San Juan, tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis, que sea o no sea la misma persona, pero hay algo en común, el amor de las cartas de San Juan y del Evangelio. Es también el amor del novio que buscará su novia, la invitación al banquete eterno con la iglesia, que es su modo de ser, es la humanidad salvada, inmensa, grandísima, pero unida al que la salvó. Es todo esto, el Apocalipsis, capítulo 19, capítulo 21 y 22, todo está ahí. Así Bueno. es. Así es. Gracias, padre. Pues, muchas gracias. Ya estamos contra el tiempo, pero si alguien tiene algún comentario, pues le vamos a dar la oportunidad y nos esperamos otro ratito. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer un comentario, por favor, levante su manita. Santiago Tizón, adelante, Chinito. Gracias, Conchita. Gracias, Osvaldo. En estos días nos acostumbramos mucho a la excelencia. Los Juegos Olímpicos nos marearon con medallas de oro, etc. Pero tu plática supera mucho a este tema que hemos estado viviendo. Felicitaciones, Osvaldo. Gracias, Excelente. Santiago. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chino. ¿Alguien más? Pues No yo solo ve. me atrevería a hacer un comentario sobre la importancia de la palabra, que la creación fue precisamente por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, creo que eso es bastante iluminatorio también. Cuando la Gracias, Virgen Anabela. dijo, cuando dio su sí, fue posible también la encarnación, ¿verdad? Entonces, Sí, nada más es. ese tema de las 7 palabras, yo solo quería comentar rápidamente lo que decía el padre con respecto a eso de todo ha sido consumado, todo ha sido completado. Es algo que se podría traducir quizá a algo así como la obra del amor se ha completado, es decir, se ha hecho una realidad la obra del amor, ¿verdad? Es decir, ahí es en donde todo cobra sentido y no solo cobra sentido como palabra, sino como realidad, como acto, ¿verdad? Así es. Ujú. Excelente. Magnífico. Pini, Em, buenas noches a todos. Ay, Osvaldo, tu plática magnífica, pero yo no sé, pero quisiera volverla a oír, porque es tanto, tanto, tanto que siento que no lo absorbimos como debería de ser. Es decir, necesitamos una repetición hecha por ti otra vez para volverte a oír, porque estuvo tan bueno que creo que vale la pena. Ajá, muchas gracias. Gracias, Pini. Excelente. Cuando quiera. Osvaldo, ¿usted la tiene por escrito? Sí, lo tengo escrita. Es una síntesis, ¿verdad? Lo que tengo escrito son solamente 3 páginas. Pero yo creo que quedó grabado, ¿verdad, Conchita? Sí, quien quiera la grabación, mándeme un WhatsAppito,
pero con su correo electrónico al lado. Si no, no se las puedo mandar porque yo no tengo registrados los correos electrónicos de todos. Y solo para el que la quiera. Y si quieren que la repita, solamente advierto de que cuando yo repito las cosas siempre me salen diferentes. Como hacer un pastel de chocolate. Está bien. Entonces, Padre Galo, hemos llegado pues al final de esta jornada muy profunda, muy interesante. Gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes. Y vamos a pedirle su bendición y a prepararnos para nuestra reunión de lunes entrante, que va a ser el gran final de nuestro estudio y va a estar a cargo del arquitecto Tizón y de su señora. Gracias. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo dándole gracias. Ha estado con nosotros. Todos hemos estado pendientes de esta exposición de Osvaldo. Y el Espíritu seguramente nos ha dado, aunque sea un pedacito de lo que hemos podido asimilar, pero siempre ha intervenido para que nuestra oración fuera corresponsable de nuestra acción de conformidad con su palabra. Te agradecemos, Señor, te pedimos tu bendición para que nuestra vida sea conforme al modelo de luz y de inteligencia, de información que nos ha dado a través de este discurso. Te lo pedimos, Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias. Amén. Que Dios Gracias, les Padre. acompañe a todos. Gracias a todos. Feliz noche. Pasen buena Gracias, noche. Padre. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Adiós, Anabela. Gracias. Gracias. Buenísima. Buenas Buenísima la noches. Gracias. 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 Buenas noches. Gusto de saludarlos. Chao, buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, Padre Galo. Buenas noches. Ya Dios nos Padre. despedimos. Buenas noches, Encantado de Padre. haberlos visto a cada Dioscita. uno. Bienvenida tú. Todas nos hemos Dios, visto Mariana. un ratito la cara. Doña Miriam, qué bueno que ya está, Hay mucho que gusto. ya está en vías de completa recuperación. También está ella, ese nombre. Y luego también. Así que gracias por todo. No, ustedes. Gracias, Padre. Dios. Felicitaciones a Osvaldo. Buenísimo. Brillante. Nosotros. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Padre. Dios Padrecito. Gracias por todo. Dios, Chiqui. Adiós, chicas. Que estén bien. Adiós, Conchita. Tengan una Gracias linda por semana. todo. Nos vemos. Igualmente, gracias. Bye bye.